Buenos días, somos el equipo 2 y estamos conformados por mi compañera Lluvia Lisbeth Sánchez Hernández, Tania Lisbeth Aparicio Hernández, Reina Abigail Treviño Ramírez, Dylan Caballero, Brian Meras Hernández y Rebeca Amparo Pérez Perales, que soy yo. En esta ocasión vamos a hablar del proceso de la meiosis. La meiosis es la reproducción de las células somáticas o células del cuerpo. Este proceso de separación permite formar células que son réplicas idénticas con una variación casi imperceptible de las células originales. Partimos de una célula diploide con 46 cromosomas y terminamos con dos células diploides idénticas con los mismos 46 cromosomas en cada una de ellas. Consiste en producir gametos en los organismos que llevan a cabo la reproducción sexual. Dota a cada uno de los gametos con la mitad del número de cromosomas. Genera células sexuales haploides. Reducción de cromosomas a la mitad. Tenemos células diploides con 46 cromosomas de cada una de ellas, a las que le llamamos línea de células germinales. Si comenzamos con dos de estas células germinales, una masculina y otra femenina, nos estaríamos enfrentando a un verdadero problema, pues la célula resultante tendría 92 cromosomas, 46 de la madre y 46 del padre. Para que esto no ocurra, será reducir los cromosomas a la mitad, formando un nuevo tipo de célula, un gameto, en un proceso que se le conoce como gametogénesis. En este caso, de las mujeres, la gametogénesis ocurre en los ovarios. El gameto femenino formado por 23 cromosomas es más conocido como óvulo. En este caso de los hombres, este proceso ocurre en los testículos. El gameto formado por 23 cromosomas lo conocemos como espermatozoide. Cada uno de los gametos se puede unir sus 23 cromosomas en un óvulo fecundado y sumar sus 46 cromosomas en una nueva célula conocida como cigoto. Meiosis 1. Para iniciar con la meiosis 1 es necesario recordar los pasos de la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase, debido a que así se siguen los mismos pasos, pero los procesos que operan en ellos son un poco diferentes. Profase 1. La división de una célula puede producirse por meiosis o por mitosis. La primera etapa de ambos procesos recibe el nombre de profase. En esta fase, el contenido genético existente se condensa y comienza a formarse el uso cromático. Dicho contenido genético, el ADN, que atraviesa el proceso de condensación, por lo general se encuentra en una estructura muy ordenada denominada cromosoma, que reúne la mayoría de la información genética de un ser vivo y está compuesto de proteínas y ADN. En forma cromática condensada, la cromatina es el grupo de histonas, ADN, ARN y proteínas no históricas que se hallan en el núcleo interfásico de las células eucariotas y se forma su genoma. Un uso cromático, por su parte, también se conoce como uso mitótico o meódico, y consiste en un grupo de microtúbulos que surgen de los centriolos a lo largo de los procesos de producción de las células, ya sea mitosis o meiosis, y que se dirigen a los centriolos en los polos desde los centromos de los cromosomas. Su origen tiene lugar en el centrosoma o en el centro organizador de microbulos, según se trate de una célula animal o vegetal respectivamente. Dado que la estructura del uso mitótico, el cual surge durante la mitosis, se organiza durante la profase, no se encuentra presente en la interfase. Su función es producir el enlace entre los cromosomas por sus citocoros para situarlos en el ecuador y llevarlos a los polos de la célula, tarea que se extiende desde la profase hasta la anafase, pasando por la metafase
y que como objetivo repartir de manera equitativa los cromosomas cuando la célula se divide. Durante la profase se desarrolla una serie de modificaciones que hacen la división celular. Los cromosomas se engrosan y acortan, la envoltura del núcleo se divide y los nucleolos se reparten en el citoplasma, convirtiéndose en ribosomas. La profase también implica que la desintegración de la membrana nuclear y la fijación de los cromosomas en el uso acromático a través del centrómero. Metafase 1. En esta fase de los centriolos se separan a los lados opuestos de la célula y las tetradas recombinantes son arrastradas al centro de la célula a través de los microtúbulos. A diferencia de la metafase, en la mitosis, en donde los cromosomas hacían una única y perfecta línea central, en la meiosis no es posible formar una sola línea de cromosomas, pues tenemos parejas de cromosomas o tetradas, así que si bien se conforma por el centro, los cromosomas continúan siempre en parejas. Anafase 1. En esta fase de las tetradas son separadas y llevadas a los polos opuestos de la célula, a diferencia de la mitosis, en donde un cromosoma era separado por el medio, como si lo cortaras por la mitad, y las cromatidas serán llevadas a los polos opuestos en el proceso de anafase 1. De la meiosis, los cromosomas no son individuos en cromatidas. Aquí los microtúbulos arrastran un cromosoma de 2 cromatidas a cada lado de las separando las tetradas. Telofase 1. Es la cuarta y última fase de la mitosis y de la meiosis. Es la reversión de los procesos que tuvieron lugar durante la profase, es decir, todo vuelve al principio y se repite el proceso. Los cromosomas constituidos por solamente una cromática terminan su ascensión a los polos de la célula. Se empieza a formar una membrana nuclear y el ADN se desarrolla. Por lo tanto, obtenemos cromatina y vuelve a aparecer el nucleolo. Desaparecen las fibras de uso mitótico. El citoplasma se empieza a invaginar y todos los orgánulos celulares ya se han duplicado. Meiosis 2. Es muy parecida a la mitosis, donde se separan los dos cromátidas de cada cromosoma, para ir a cada polo opuesto del uso acromático. Al finalizar, se habrán formado 4 células con la mitad de los cromosomas, que es la célula progenitora, y además contienen fragmentos genéticos paternos y maternos por la recombinación de profase 1. Profase 2. Fase muy corta en la que se desintegran las envolturas nucleares. Los cromosomas se condensan y se forman un nuevo uso de cada célula. Metafase 2. Las fibras del uso se unen a los centrómetros de los cromosomas. Estos últimos se alinean a lo largo del plano ecuatorial de la célula. La primera y segunda metafase pueden distinguirse con facilidad. En la metafase, las cromatidas se disponen en haces. En la fase 2, las cromáticas se separan de sus centrómeros y un grupo de cromosomas se desplaza hacia cada polo. Durante la anafase 2, las cromáticas unidas a fibras del hueso en sus cinetecoros se separan y se desplazan a polos opuestos, como lo hacen en la anafase miolótica. Como en la mitosis, cada cromática se denomina ahora cromosoma.
Telofase 2. En la telofase 2 hay un miembro de cada par, homólogo en cada polo. Cada uno es un cromosoma no duplicado. Se reensamblan las envolturas nucleares, desaparece el uso acromático, los cromosomas se alargan en forma gradual para formar hilos de cromática y ocurre la citorisis. Importancia de la meiosis. Lleva a cabo el ciclo de la vida ya que permite la supervivencia de las especies al producir células sexuales o gametos, así como la recomendación genética. En este sentido, en la meiosis se produce la variabilidad genética entre los seres vivos de una misma especie que, aunque comparten y heredan una serie de características, son seres únicos por su información genética es nueva. Cabe destacar que la recomendación genética de los cromosomas del padre y de la madre ocurre al azar en los procesos que se corresponden a la anafase 1 y a la anafase 2. Las células procariotas pueden reproducirse de dos formas diferentes. Un proceso convencional llamado mitosis, las células hijas se presentan entre sí copias de todo el material genético de la célula original. Por el contrario, en un mecanismo específico llamado meiosis, los componentes genéticos se distribuyen entre las células hijas y las células hijas producen solo la mitad del material nuclear original. La importancia de la meiosis radica que es un recurso que produce gametos que participan en la reproducción sexual. La meiosis tiene importancia por dos hechos. Produce los gametos sexuales haploides. Por la meiosis se obtienen las células con la mitad de cromosomas de las células somáticas. De este modo, al unirse en la fecundación con otro gameto, la célula huevo o ógoto tendrá el número de cromosomas de la especie. Si no hubiera meiosis, en cada reproducción se duplicaría el número de cromosomas. Aumenta la variabilidad genética, la recombinación genética de la profase 1, en la que cada gameto contiene información de ambos progenitores, hace que la descendencia contenga una información genética única. La selección natural y artificial determinan qué variaciones son beneficiosas o perjudiciales, favoreciendo la evolución de las especies.